Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre la historia del cementerio judío de Segovia. Siglos de raíces judías están enterrados en este hermoso valle, desde el que se pueden contemplar unas impresionantes vistas de la que fue la judería segoviana. Como os comenté anteriormente en el vídeo sobre la historia judía de Segovia, la población hebrea en esta ciudad fue muy importante, sobre todo entre los siglos XII y XV. Por este motivo, la comunidad judía de esta ciudad hizo uso de un cementerio muy próximo a la judería, ubicado en el actual Parque Municipal del Pinarillo. Si visitáis Segovia a solo 90 kilómetros de la ciudad de Madrid, tenéis que recorrer este lugar sagrado. Os recomiendo que vengáis equipados con un buen calzado y muy abrigados si venís en época de frío o durante las primeras horas del día si es en verano. Bajando por la calle del Socorro, que era la zona en la que estaban ubicadas las carnicerías de la judería, para después atravesar la famosa puerta de San Andrés, se inicia una bellísima senda a través de este bosque que abraza a toda la ciudad. Justo antes de tomar la bajada de la Hontanilla, ya hay una señal informativa que nos indica que vamos a iniciar la ruta que nos llevará a la necrópolis judía. Descendiendo las escaleras, cruzamos el pequeño puente de la Estrella y seguimos las señales que nos ayudan a no perdernos en el camino. Podemos detenernos a escuchar el sonido del río Clamores en medio de este bosque inmenso, justo antes de subir unas cuantas escaleras empinadas. Atravesamos la parte subterránea de la actual carretera para llegar finalmente al cementerio judío. Una vez que llegamos a esta verde necrópolis, vemos con claridad la cantidad de enterramientos que han salido a la superficie. Podemos ver las tumbas excavadas en la roca y también enterramientos en cuevas que son bastante menos habituales en los cementerios sefardíes. Si os está gustando la información, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma me ayudáis mucho a que pueda seguir creando contenido para vosotros y así rescatar y honrar nuestro legado judeo-español. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Este yacimiento arqueológico fue excavado por primera vez con fundamentos científicos en 1886. Está ubicado al suroeste de la ciudad y fuera del recinto amurallado. Se considera que este cementerio estuvo activo entre los siglos XII y XV y tuvo una extensión de unas 5 hectáreas, de las cuales solo se han analizado arqueológicamente menos de 300 metros cuadrados. Los judíos segovianos supieron aprovechar la naturaleza caliza de la roca para realizar 3 tipos de enterramientos. El primero consistió en acondicionar las cuevas ya creadas por la naturaleza. El segundo se refiere a las fosas antropomórficas y el tercero a las fosas con forma de bañera. Los sepulcros están orientados de este a oeste y en todos ellos se encontraron los esqueletos intactos en posición supina y mirando hacia Jerusalén. Los investigadores confirman que, debido a que solo se ha analizado una parte muy pequeña del cementerio, aún hay restos de cuerpos en este valle. No es de extrañar que los judíos segovianos llegaran con el alma rota
y los bolsillos llenos de piedras para recitar el Kadish, la oración de duelo, y se alejaran del lugar para dejar descansar a sus seres queridos. Pero, al igual que hoy día, desde este lugar podían también admirar la belleza de la judería segoviana y sentir que estaban en casa, en Sefarat. Históricamente se sabe que en el año 1492, tras la expulsión, los reyes católicos entregaron al Ayuntamiento de Segovia el terreno ocupado por el cementerio con la condición de que quedase como ejido, es decir, un lugar en el que no se podría edificar. Este hecho y la ayuda de la naturaleza hicieron que este cementerio quedara olvidado, puesto que el bosque que siguió creciendo funcionó como la mejor protección para estos enterramientos. Sin embargo, se sabe que las lápidas y losas del cementerio fueron sustraídas y donadas al monasterio de Santa María del Parral, donde se reutilizaron como material de construcción. Sí, tal y como lo estáis escuchando, ese monasterio tiene en sus paredes las lápidas de los judíos que fueron enterrados en este cementerio. ¿Os imagináis hacer este mismo recorrido acompañados por vuestros familiares mientras cargáis al ser querido que acabáis de perder? El frío o el calor, el llanto y la pena, y muy probablemente un bosque mucho más espeso y frondoso que el actual, para dar la despedida a muchos de los judíos sefardíes que fueron enterrados aquí. ¿Qué os parece esta joya de la historia sefardí segoviana? 500 años después de la expulsión de nuestros antepasados, tenemos la bendición de poder visitar este lugar mágico y seguir honrando sus almas. Decidme en los comentarios si ya conocíais este cementerio y qué os ha parecido esta información. Espero que este vídeo os anime a visitarlo próximamente. Si os interesa conocer más sobre la historia judía de Segovia, os dejo el enlace directo a algunos libros en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con los versos que podéis encontrar en La senda de los suspiros de Segovia, que hacen referencia a la injusta expulsión de los judíos segovianos en 1492. Os recuerdo que publico vídeos los miércoles y domingos a las 6 de la tarde, hora de España. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Si escuchas bien a la tarde, la brisa aún recuerda la pena de quienes, en las cuevas de este valle, esperaron juntos la amarga partida, dejando atrás casas y haciendas, expulsados sin honra los judíos de estas tierras.